Bueno, en la mañana del día de hoy queremos fijar posición como partido con toda esta situación que está viviendo el pueblo venezolano, con el tema del desabastecimiento y el supuesto acaparamiento, el que trata de mostrar el gobierno nacional. Nosotros tenemos que ser responsables al decir el día de hoy que el supuesto acaparamiento del que intenta demostrar el gobierno nacional es meramente un trapo rojo que se ha montado para intentar aplacar y además de eso, por supuesto, tapar el tema político que afecta al pueblo venezolano, que es evidentemente el tema de la salud del presidente Chávez y la situación que viven en este momento los señores Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Y por qué decimos esto? Por la situación que se está viviendo en cada uno de los hogares venezolanos con el tema, por ejemplo, de los productos de la cesta básica. Aquí se está hablando de acaparamiento, pero nadie analiza lo que realmente se está viviendo con el tema del desabastecimiento. Por ejemplo, es mentira, señores del gobierno nacional, que estamos viviendo graves problemas con el tema de la harina precocida, o lo que todos conocemos como harina pan. Aquí hay que recordar el por qué eso está ocurriendo. O por ejemplo con el tema del pollo. Aquí tenemos que decir claramente que sencillamente el pollo, el pollito que nosotros conocemos, no se produce en Venezuela. Todos los pollitos que aquí se engordan para luego vender el pollo en cada uno de los anaqueles de los supermercados o abastos del país, vienen de Brasil y de Colombia. Pero lamentablemente a los proveedores que traen ese producto a Venezuela no se les paga oportunamente con las divisas que deberían de verdad colocarse en el mercado para poder cancelar esas deudas. Pero igualmente el tema de la leche. Aquí hemos visto, el día sábado vimos, por ejemplo, en el supermercado Bicentenario, que está aquí 5 de julio, frente al Ministerio del Trabajo, cómo habían más de 400 o 500 personas en cola para poder comprar, aunque sea 2 paqueticos de harina o 2 paqueticos de leche. Cuando ellos hablan de acaparamiento y se van a una empresa, y específicamente podemos hablar de Empresas Polar, pareciera que fuera la única empresa que acapara, según lo que dice el gobierno nacional. Pero tenemos que ser claros, ¿por qué el gobierno cada vez que quiere hablar de acaparamiento va a los almacenes de Empresas Polar? Porque es la única empresa que hoy produce harina precocida para la venta en cada uno de los anaqueles de los supermercados y abastos del país. Yo quisiera de verdad decir al gobierno nacional, ¿por qué en 14 años ustedes no han podido generar y además crear las condiciones para que otras empresas, cooperativas, el sistema que ustedes quieran implementar, genere otros productos, o mejor dicho, el mismo producto con otras marcas, que se llame como ustedes quieran, y que como cualquiera que quiera invertir en el país lo pueda producir? Aquí solamente conseguimos los anaqueles y de a 2 paqueticos de harina pan. Entonces, cuando se habla de desabastecimiento, cuando se habla de acaparamiento, tenemos que ir al índice, a la raíz de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué, lamentablemente, este gobierno no encuentra los argumentos todavía para demostrarle al pueblo venezolano que no es capaz de generar producción nacional? El gobierno no es capaz de crear la seguridad suficiente para que un agropecuario, un ganadero en este país pueda sencillamente producir tranquilamente sin pagar vacuna, como pasa en muchos de los estados del país. Este gobierno no es capaz de crear las condiciones jurídicas sin que ese ganadero, ese agropecuario, ese productor venezolano no pueda pensar y todos los días y acostarse tranquilo de que algún día le vayan a expropiar su hacienda, su pedazo de tierra, su bloque donde trabaja sencillamente, o su almacén o su empresa. Esto está ocurriendo en Venezuela. Y que sencillamente cuando vemos situaciones como esta, de verdad nos llama la atención poderosamente, porque a quien se golpea es al plato del pueblo venezolano. Y que ahora, con trapos rojos para intentar tapar la situación política que vive el país, buscan entonces crear zozobra. Y además de eso, lo más grave aún, es que lo llaman acaparamiento, cuando la realidad es que hay un desabastecimiento por culpa del mismo gobierno nacional.